Señor les bendiga a todos. Se nos estaba pegando un poquito en el internet, cualquier cosa nos dicen, ¿verdad? Si se nos quedamos por ahí. Que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a ir a Salmos, Salmo 5. En Salmo 5, 1 al 3, nos dice la palabra: mi Rey y mi Dios. Dice, escucha con atención mis palabras. Salmo 5, 1 al 3. Escucha con atención mis palabras. Toma en cuenta mis súplicas. Escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Tan pronto como amanece, te presto mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Aquí probablemente, ¿verdad? Con este salmo nos podemos sentir identificados, ¿verdad? Con esta oración del rey David. Y es que cuántos no queremos, ¿verdad? Que el Señor escuche con atención nuestras palabras, que Él escuche, ¿verdad? Nuestras súplicas. Pero aquí nos da también, dice, y quedo esperando su respuesta. Es algo en el cual nosotros, ¿verdad? A veces quisiéramos las respuestas inmediatas del Señor. A veces sí se dan, a veces no, ¿verdad? Tan inmediato. Sabemos que Dios se preocupa, ¿verdad? Profundamente por nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros vayamos en oración ante Él. ¿Cómo podemos saber que Él nos va a escuchar y que nos va a responder nuestras oraciones? Es una pregunta. Afortunadamente, Dios nos responde esa pregunta en la palabra, en la Biblia. Y hoy les vengo a hablar de 5 claves para que nuestras oraciones sean respondidas. Ese es el tema del día de hoy. La primera dice que es pedir. Y es que en Mateo 7:7 dice pedir y se os dará, ¿verdad? Este es un punto de partida tal vez básico, pero es muy importante. A veces se malentiende o es mal utilizado, pero el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él. Mateo 7:7, para los que están anotando, dice esa palabra, de pedir y se os dará. Cuenta una historia que un joven dijo una vez, dice que él no había orado durante 2 años y dice que era porque él decía, no dice la Biblia que Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo, y claramente eso lo dice en Mateo 6:8, el Señor sabe, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, pero el Señor también quiere que nosotros se lo pidamos, aunque Él ya lo sepa, ¿verdad? Y este joven, como la Biblia dice, ¿verdad? De que Dios todo lo sabe, entonces él no pedía. Y tampoco, ¿verdad? Tampoco es así. El Señor nos dice, pedid y se os dará. Esa es la primer clave o el primer punto. Si nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de pedir, pero preguntándole nosotros a nuestro Padre que vemos la necesidad de hacerlo y realmente queremos su ayuda para satisfacer esa necesidad. O sea, pidiéndole le mostramos la importancia de la necesidad para nosotros, ¿verdad? Qué tan importante es eso que ocupamos, eso que necesitamos, pidiéndoselo. O sea, el Señor va a decir, no, de verdad, sí necesita esto, porque nosotros se lo estamos pidiendo. Ahora, Él también va a ver la diferencia entre oraciones repetitivas, habituales, persistentes, fervientes, o oraciones sinceras, ¿verdad? En el recuento que hace Lucas de las palabras de Jesús, también añade una importante verdad acá, y eso lo vemos en Lucas 11:9 al 13. ¿Qué nos dice la palabra? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿verdad? Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, le abrirá.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, verdad, dará al Espíritu Santo a los que lo pidan? O sea, aquí nos dice, pedid y se os dará. Hallaréis, buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Y acá, concerniente a lo que ayer les decía del testimonio de, de lo que el Señor había estado haciendo en nosotros, ¿verdad? De que nosotros estábamos pidiendo al Señor, pues, eh, trabajo o dinero, ¿verdad? Para pagar nuestra deuda pendiente que les contaba el día de ayer. Quiero contarles algo para glorificar el nombre del Señor. Eh, y cómo es que he ido aprendiendo, porque la verdad es así, he ido aprendiendo en el transcurso de este caminar, de realmente dejarme enseñar por el Señor, ¿verdad? Y que Él ha trabajado en mi vida. Y es que, y la gloria es para el Señor, ¿verdad? Em, les voy a contar así. El mes pasado, en la cena que correspondía a la persona que les correspondía, pues no podía dar la cena por diferentes razones. El Señor, pues en ningún momento se me dijo, ¿verdad?, que tenía que dar la cena, o se nos dijo a mí y a mi esposo, pero había el Día de la Madre, ¿verdad?, como ustedes saben, y, y pues habían varias inversiones, porque son inversiones, no gastos, ¿verdad?, inversiones que los pastores tenían que hacer, y entonces yo dije, bueno, podíamos hacerlo nosotros, la cena intercambiada, ¿verdad? Pero en eso, digo, bueno, yo no he conversado con Osvani, yo hablaba con el pastor y yo no he hablado con Osvani, no sé qué tanto él, cómo está de dinero, ¿verdad? Hablé con él y él me dijo que sí, que había un dinero que teníamos recaudado, que íbamos poco a poco recaudando, ¿verdad? Para pagar esa cuota. Entonces, si cogíamos de ese dinero, este, obviamente teníamos que comenzar otra vez, ¿verdad? A juntar desde cero, ¿verdad? Para hacer ese pago. ¿A qué voy con esto, hermanos? Bueno, lo hicimos, se dio, ¿verdad? Le hicimos al pastor y bueno, lo hicimos, pasó los días. Y ahora sí, ¿verdad? Llegó el pago, pasó el pago y todo, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es que nosotros debemos de pedirle al Señor. Entonces, vamos ante el Señor y le pedimos en oración o le pedimos como nuestro amigo, platicando con él también, ¿verdad? De nuestras necesidades. ¿Y qué les quiero decir con este testimonio? Cuando nosotros, hermanos, damos las cosas para el Señor, las damos con amor, con todo nuestro corazón, para el servicio del Señor, para las personas, ¿verdad? Porque al final, también para los hermanos, ¿verdad? En gratitud y en amor, para ellos, el Señor ve eso, ¿verdad? Y el Señor responde nuestras oraciones de inmediato cuando nosotros hemos hecho algo para Él, ¿verdad? Es algo de lo que he aprendido, me ha costado, pero le doy gracias al Señor porque es depositar, o sea, era gastar ese dinero, ¿verdad? O invertir ese dinero y ya, ¿y me quedo qué? ¿Verdad? Y después, ¿cómo le hago? Porque muchas veces viene esos pensamientos, esos dardos, ¿verdad? Y que cómo le voy a hacer y que cómo voy a pagar y que, ¿verdad? Al final es depositar nuestra confianza en el Señor y que Él nos va a suplir. Y como les comentaba, el Señor ha abierto puertas y de hecho el día de mañana vamos a ir a hacer un hidrolavado, ¿verdad? Gracias al Señor y la gloria es para Él. Entonces, pidámosle al Señor, pidámosle a Él, ¿verdad? Eh, cuando haya necesidad, ¿verdad? Cuando haya alguna situación en nuestras vidas, pero también aprendamos a darlo, ¿verdad? A darle al Señor y a dárselo con todo nuestro corazón. El segundo punto, hermanos, es la fe, precisamente lo que estaba hablando sobre acerca del testimonio, ¿verdad? La fe.
creyendo que Dios de hecho va a escuchar y va a responder, ¿verdad? Que va a responder a nuestra oración, a nuestra plegaria, a nuestra, ¿verdad? Pedírselo al Señor y Él lo va a escuchar. Aunque vea, aunque a veces, tal vez en el momento no lo veamos, tal vez no vemos la respuesta, pero sigamos creyendo, sigamos creyendo. En algún momento se va a dar cuánto no tuvo que esperar Abraham, ¿verdad? Y él siguió creyendo y siguió creyendo. Es una clave fundamental la fe, ¿verdad? Para recibir respuestas a nuestras oraciones. El apóstol explicó en Santiago 1, del 5 al 8, nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, pedirle al Señor, ¿verdad? Aún que nos llene de esa fe, ¿verdad? Que nos llene de esa fe, que no podamos nosotros, ¿verdad? Debilitarnos tan fácilmente, sino creer y creer en el Señor de que en algún momento Él nos va a responder, como les decía, a veces nos responde pues, rápido, a veces no tan rápido. Pedírsela al Señor, ¿verdad? No dudando, porque dice que el que duda es semejante como la onda del mar. Y es que muchas veces, ¿verdad? Hemos actuado con duda. Y se los digo y como testimonio, o sea, les he dicho, a mí es una de las partes en cual el Señor me ha enseñado y ahí he ido aprendiendo y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir en esto, ¿verdad? Lo que es la fe. Y muchas veces decimos, ay, sí, la fe, la fe. Por ejemplo, les doy un ejemplo en cuanto a esto, que ahorita me acordé, que a veces he conversado con mi mamá, ¿verdad? Y ella dice, la fe, ¿verdad? Y la fe. Y yo, ay, sí, la fe, como que, ¿verdad? No es así nada más decir la fe, ¿verdad? Pero vieras que un día de estos hablaba ella conmigo y me comentaba de que ahora el Día de las Madres, vinieron los hermanos de ella y querían ir a hacer un paseo, a recordar donde ellos vivieron muy niños, ¿verdad? Pues ella no tenía dinero en ese momento, dice, porque iban a ir, iban a pasar a almorzar juntos en algún lugar, no sé. Y dice que ella no tenía, pero dice que ella dice, no, el Señor me va a suplir de alguna otra forma, yo no me voy a quedar aquí en la casa sola porque no tengo dinero, Dios me va a suplir, yo voy a ir. Y la cosa es que ella se fue y entonces ella me comentaba, me dice, oiga, es que no es asunto serio, dice esto de la fe. Le digo, sí, le digo, no es nada más llegar y decirlo, ¿verdad? Y entonces dice que después al final un hermano hasta invitó a todos a almorzar. Al final no tuvo que pagar el almuerzo. Y, y verdad, y cómo ella se regocijaba en el Señor, ¿verdad? De que Dios le había suplido y fue, y en cambio un hermano de ellos no vino porque que no tenía plata, que no podía, que no sé qué, y dice, realmente, dice, ¿cómo debemos de ejercitar nuestra fe? Me decía ella, y compartíamos esto. Y yo le decía, sí, de verdad que no es solamente decirlo, ¿verdad? Y ya, sino que debemos de, pues, de creerle al Señor, de que Él nos va a responder, de que Él no nos va a dejar eh, botados, tirados, Él nos va a responder, pero conforme Él quiere, ¿verdad? La fe está basada en las promesas de Dios. Este fue el ejemplo de Abraham, como les decía, cuando Dios le dijo que tendría un hijo en su vejez, ¿verdad? Él creyó, no dudó en esa promesa. Aunque bueno, en lo que sucedió ahí con Agar y todo eso, pero al final él siguió creyendo, ¿verdad? Y siguió fortaleciéndose en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que el Señor pues había prometido. Pedir con fe es una clave fundamental, ¿verdad, hermanos? Para recibir respuestas a nuestras oraciones. Entonces, pedir y pedir con fe. Tercer clave, buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. El apóstol Juan escribió, y esta es la confianza, dice, que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, conforme a su voluntad. Eso lo vemos en primera de Juan 15:14. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero conforme a la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios, ¿en dónde la encontramos? La encontramos también en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia revela las palabras de Dios que explican cómo Él quiere que nosotros vivamos. Es la voluntad de Dios que vivamos de acuerdo a cómo Él diseñó la vida humana. Es la voluntad de Dios que entendamos las verdades, ¿verdad? El propósito de la vida y de lo que Él está haciendo cuando nos da acceso a ese conocimiento. Es la voluntad de Dios que nosotros reclamemos esas promesas que Él nos ha dado en su palabra. Hay muchas, ¿verdad? En la Biblia. La voluntad de Dios es que nosotros pues las tomemos, ¿verdad? Y que pidamos su voluntad. Y como les decía antes, a veces Él nos puede responder un sí inmediato. A veces nos responde un sí, pero todavía no, espera. Y a veces es un no, porque tengo algo mejor para ti, ¿verdad? Entonces, el buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Una de las cosas, ver, es que haciendo este tema y con el tema que dio la vez pasada nuestra hermana Cintia y con las otras cosas que ha dado los pastores concerniente a la prédica esta de Isaac y Rebeca que nos daba Cintia, de yo, miren, en esto buscar la voluntad de Dios, eh, basado en mi testimonio, había tenido un novio en el cual era de la iglesia igual, pero resultamente que yo adquirí, o sea, ¿cómo se dice? Me hice novio pues de él, ¿verdad? Pero pedí la voluntad de Dios, o sea, estando con él de novio, pedía la voluntad de Dios. Ya estaba mal porque ya estaba de novio con él, ¿no? Pero igual pedía la voluntad, ¿verdad? De Dios. Claro, por eso me llevé cada trompezón porque lo hice mal, entendiendo como nos explicaba Cintia el otro día, ¿verdad? Y nos han explicado los pastores también. Entonces, y haciendo esta prédica, yo dije, "Yey, sí, pero yey, yo pedía la voluntad del Señor, pero yey, ya estaba con Él, o sea, no la pedí antes, como dice, ¿verdad? El Señor nos iba a entregar esa pareja, cosa que después fue lo contrario cuando nos hicimos con Dani, que, que ni siquiera los dos sabíamos que estábamos pidiendo uno por el otro la voluntad perfecta del Señor, ¿verdad? Después, cuando nos hicimos novios y todo, ya ahí nos contábamos de que estábamos orando uno por el otro y sin saber. Entonces, como la voluntad de Dios, ¿verdad? Perfecta, cuando Él nos responde. Claro, en ese tiempo, pedíamos la voluntad y el Señor le habló, o sea, le habló a su manera a Osvani y a mí también. Y una de las cosas que yo veía con eso, porque yo le ponía una señal al Señor, ¿verdad? Que cuál era, eh, si era su perfecta voluntad. Y saben que yo la petición que yo le dije al Señor, Señor, yo me quiero dar cuenta cuál es su perfecta voluntad y va a ser a través de mis papás. Mis papás lo van a aceptar, o sea, lo van a aceptar como lleno, me van a decir, sí, este es una buena persona, este es un buen cristiano, bueno, aquí, y bueno, así fue. Realmente, porque al principio yo recuerdo que yo decía, ay, no, yo con ese no, decía yo, porque como decíamos en ese día en esa prédica, ¿verdad? Ay, no, ese a mí no me gusta esa cosa y que una cosa y que la otra, y yo decía no, y no, y al final sí. ¿Verdad? Entonces, pues le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Porque pues al final el Señor hizo su perfecta voluntad en nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que yo amo a mi esposito mucho y le doy gracias a Dios por él. Sigamos acá. Dice, cuarta clave, obedecer, ¿verdad? La obediencia es una clave fundamental, lo que nos hablaba el pastor ahora, el obedecer, ¿verdad? Para que nuestras oraciones sean respondidas. En primera de Juan 3:22 nos dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Creo que esto, el parte del obedecer, por ejemplo, en mí, es algo en lo cual lucho todos los días, en obedecer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Sé que
tal vez no soy la persona más apta para hablar de esto en lo que es obedecer, porque pues sé que muchas veces he desobedecido o no lo he hecho tan inmediato como Dios quiere que lo haga, pero también le he dicho al Señor de que debemos, o sea, he recapacitado y saber de que sí, pedirle perdón a nuestro Señor porque hemos desobedecido, he desobedecido y seguir hacia lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es una de las cosas que el Señor, el obedecer nos trae bendición y nos trae que nuestras oraciones sean respondidas rápido, ¿verdad? Sean respondidas o más rápido de lo o lo que nosotros pensamos. En Salmos 34:15 nos dice, los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, ¿verdad? Pero dice, una definición simple de justos dice que es hacer lo correcto, es hacer lo que es correcto, lo que es la justicia divina es hacer lo que es correcto delante de Dios o como escribió Juan, haciendo las cosas que son agradables delante de él, nos dice. Entonces Dios quiere que le obedezcamos, ¿verdad? Él nos dio sus mandamientos y leyes para instruirnos en los principios, ¿verdad? De la vida. Y eso va a producir en nosotros felicidad, ¿verdad? El obedecer. Em, Esto está como dice cuando vienen a pedir permiso, ¿verdad? Para salir con sus amigos, hablando de los hijos. Dice, somos más propensos a escuchar su petición, dice, cuando vemos que han estado siguiendo las reglas de la casa, que hemos, o sea, o que han establecido los papás con respecto a la seguridad o el horario de llegada o qué sé yo, ¿verdad? Y o que evitan ciertas cosas que los padres no están de acuerdo, o sea, entonces, ¿qué con eso? Los padres, si vienen a pedir un permiso, los hijos están como, ah, sí, mira, este está obedeciendo, este está haciendo caso, entonces sí, sí se le otorga un permiso, igual es, lo mismo ocurre el Señor con nosotros, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos nosotros, pues, obedeciéndole y mostrando verdaderamente ese amor, ¿verdad? Que tenemos nosotros por el Señor. Y la quinta clave es pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús. Jesús dijo varias veces que debemos hacer nuestras peticiones, pero pedir en su nombre. En Juan 14:13 al 14. O sea, ¿qué significa terminar nuestras oraciones en el nombre de Jesús? En el nombre del Eterno, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se usa muchas veces en la Biblia, se usa para expresar que algo se estaba haciendo por la autoridad de Dios, ¿verdad? Dice, cuenta que en Inglaterra cuando alguien venía en nombre del rey, venía con su apoyo y autoridad teniendo este privilegio otorgado por el mismo rey. Nadie podría adjudicarse ese privilegio por sí mismo. El que venía en nombre del rey por lo general gozaba de favores y derechos y privilegios. Así es del mismo modo, hermanos, cuando terminamos nosotros nuestra oración, ¿verdad? A nuestro Padre con las palabras en el nombre de Jesús, estamos ejerciendo un privilegio que nos ha concedido nuestro Salvador, haciendo lo que Jesús nos ha ordenado hacer en el nombre de Jesús, porque nosotros no estamos invocando ningún santo, a ninguna María, a ninguna otra cosa, ¿verdad? Si no, estamos invocando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que debemos de pedir en el nombre del Padre. Jesús quiere que vayamos en su nombre ante el Padre. Dice el Padre ama profundamente a su Hijo primogénito y también nos ama a nosotros profundamente. Y para terminar, en Juan 16 nos dice la noche en que Jesús murió como el perfecto cordero, dice expiatorio, sacrificado por nuestros pecados. Dice, Él les enseñó a sus discípulos muchas verdades. Él les dijo, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Verdad? Entonces, a pedir en el nombre del Padre, Él nos va a dar. Básicamente es lo que les traía el día de hoy, es los 5 pasos: pedir, tener fe, buscar la voluntad de Dios, obedecer y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras oraciones pues van a ser respondidas. Y como les digo, cuando nosotros hacemos
lo agradable delante de Dios cuando damos, ¿verdad? O nos desprendemos de eso sin tener tanto razonamiento de que cómo le voy a hacer, el Señor va a suplir, el Señor nos va a dar, ¿verdad? Eh, y eso es basado en el testimonio y que toda gloria sea para el Señor, mis hermanos. Bendiciones, pastor.